Hola. Bueno, pues seguimos con la charla. Ahora viene Electronic Arts por parte de Iñaki Ayúcar y nos va a hablar sobre la internacionalización de productos en Electronic Arts y también de juegos de la nueva generación. Y nada, espero que os guste y os dejo con él. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí y a compartir un poco con vosotros lo que tenemos en Electronic Arts, que no es poco y espero que os guste mucho. El otro día, hace una semana y poco, una semana y un par de días, vino el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe del jefe del jefe de mi jefe y me dijo: oye, Iñaki, molaría que fueras a dar una charla aquí a Intrograph y tal, porque va a ser un evento muy chulo y tal. Y dije yo, pues genial, porque acabo de volver de la DEFCON, que es una reunión de desarrolladores de Electronic Arts que se celebra una vez al año en Red Bull Shores, que es donde está la central en Estados Unidos, cerca de San Francisco, y tengo un huevo de material súper guay para enseñar. Y dije, genial, 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 preparo un PPT con un montón de vídeos y guay. Y me dijo, vale, pues genial, vete para allá y tal. Entonces empecé a ver los vídeos que tenía para enseñar, empecé a preguntar si los podía mostrar y todo el mundo me decía que no. No, esto imposible, imposible. No, de este juego es que no puedes ni hablar, porque no se ha anunciado, porque no puedes ni mencionar el nombre, de este otro no puedes decir la fecha de lanzamiento, de este otro no puedes mostrar ningún vídeo, etcétera, etcétera. Bueno, para vuestro regocijo conseguí que me dieran permiso para mostrar algunas cosas bastante chulas. Me he tenido que estar pegando durante todo este tiempo. He estado como media hora preparando el PPT y el resto del tiempo pegándome con gente para que me dieran permiso para enseñar cosas. Pero puesto que son unas jornadas de informática gráfica, creí que tenía que venir aquí a enseñar un poquito cómo hacemos en Electronic Arts los juegos por dentro, ¿vale? Entonces la charla va a tener lamentablemente dos partes, una un poquito más aburrida, que la he puesto al principio porque si no os piráis todos, si la pongo al final no viene nadie. Van a ser 10 minutos explicando qué es lo que hacemos aquí en EA Madrid, que ahora os explicaré por qué yo creo que es una tarea súper interesante. Y luego os empezaré a enseñar algunas de las técnicas que utilizamos en EA en tecnología como Frostbite, como Ignite, para desarrollar los juegos. Me ha encantado la charla anterior, no he podido venir antes, pero sí que he estado en la charla anterior, porque creo que el modelo free to play realmente está aquí para quedarse. O sea, es un modelo que realmente está cambiando la forma de jugar y de hecho en Electronic Arts ya se han lanzado y se están lanzando juegos siguiendo el modelo free to play, pero también creo que como gamers nos molan también megajuegos con mega historias de estas que te ponen los pelillos de punta. Eso también mola, ¿vale? Entonces son dos modelos no sé si de negocio o dos formas distintas de desarrollar videojuegos, pero las dos, como bien decía antes Fernando, las dos son un arte. Un mito que a mí me suele gustar tratar de desmitificar es ese rollo de que las grandes corporaciones están totalmente vendidas, lo único que miran es el dinero, es en realidad un monstruo oscuro que está allí haciendo juegos, que no piensan en los gamers, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo os puedo garantizar que eso no es así. Yo antes de trabajar en Electronic Arts trabajaba en Microsoft, en Game Studios, en Rare más concretamente. En Microsoft nos dan para el pelo de todas partes, en Electronic Arts igual. Al final es lo que decía Fernando, al final la gente que ve algo que no le gusta hace mucho más ruido que la gente que ve algo que le gusta, ¿vale? Eso es así. Pero bueno, en ambas corporaciones he tenido la misma experiencia. Los que desarrollan los juegos son unos auténticos apasionados, lo hacen porque aman lo que hacen, son gamers como todos nosotros, les flipa hacer lo que hacen. La única diferencia que hay en estas corporaciones es que son proyectos de muchos millones de dólares y realmente para que esa gente no se vaya a su casa y no vaya al paro y pueda seguir manteniendo a sus familias y pueda, lo más importante de todo, vivir de esto, que es lo que nos gusta, pues hay que hacer de esto un modelo de negocio rentable, ¿no? Si no, pues no sirve de nada. Bueno, voy a empezar, voy a dejar de daros la chapa y voy a empezar a hablaros de Electronic Arts. Electronic Arts, perdón, que tengo que darle a este permiso para enseñar los vídeos. No sé si sabéis que Electronic Arts tiene alrededor de 10.000 empleados en todo el mundo.
El año pasado facturó 3.790 y pico millones de dólares en todo el mundo, lo cual es una auténtica barbaridad. Origin tiene 47 o 50 millones de usuarios, tenemos más de 20 estudios de desarrollo repartidos por todo el mundo. FIFA, por ejemplo, FIFA se distribuye en 51 países y se traduce o localiza, ahora os explicaré por qué utilizamos la palabra localizar, en 18 idiomas distintos. ¿Por qué os cuento todo esto? Por un motivo muy sencillo, porque os podéis imaginar el nivel de complejidad que tiene adaptar cada juego a cada una de las culturas en las que se vende. En Electronic Arts o en cualquier otra corporación que distribuya los juegos a un nivel tan masivo y tan internacional, nos importa muchísimo que la experiencia de juego sea igual de buena, no importa si estás jugando en Turquía o en Estados Unidos o en Japón o en Emiratos Árabes o en España, ¿vale? Queremos que la experiencia de juego sea exactamente igual de buena. Perdón. Por ese motivo nació inicialmente la sede de Electronic Arts en Madrid. Es lo que conocemos como International Development Services, es una de las mayores infraestructuras que tiene Electronic Arts en Europa, está aquí en Madrid. Os recomiendo a todos que echéis un vistazo a nuestra web porque realmente es un sitio súper chulo para trabajar. Como comenta aquí un poquito, en Madrid está toda la parte de Electronic Arts que hace la internacionalización, localización y certificación de los juegos. Y lo que hacemos es dar soporte a los estudios en cuanto a ingeniería, en cuanto a testing de los juegos. Imaginaos cuando se cambia todo el idioma de un videojuego a un idioma tan complejo como el japonés, hay que volver a testar todo el juego entero para asegurarnos de que todos los interfaces de usuario están bien, los audios están sincronizados con lo que pasa en el juego, todo está bien traducido, porque claro, traducir las cosas no es sencillo, no es usar Google Translator y ya está, ¿vale? Hay que utilizar traductores profesionales, hay que utilizar traductores profesionales para que le den a las cosas el sentido que inicialmente se quería que tuvieran. Por eso, cuando los creadores de contenidos en los estudios originales crean textos o crean frases o voces o lo que sea, siempre esos assets de los juegos van acompañados de una descripción del contexto. Por ejemplo, ¿esto quién lo dice? Pues el héroe masculino número 1 y está en el contexto de acaba de perder una batalla y está jodido porque le han dado para el pelo y tiene que mostrar rabia, enfado, frustración y eso se tiene que transmitir en el audio, ¿vale? El volumen de datos que se maneja en juegos como Dragon Age Inquisition, por ejemplo, es masivo. Son millones y millones y millones de palabras, de frases, de voces. Tened en cuenta que es un role-playing game con miles y miles de posibles conversaciones que hay que grabar, que hay que testar, y todo esto lo hacen actores profesionales, ¿vale? Entonces os podéis hacer una idea del volumen de trabajo que implica. Ese es el motivo de la existencia de la sede de IDS de Electronic Arts en Madrid. Aquí localizamos más del 95% de los juegos que se hacen en todo Electronic Arts, ¿vale? Lo cual es muchísimo. Y precisamente, aquí podéis ver un poco todos los estudios y departamentos que forman parte y formaron parte de Electronic Arts, otros estudios que ya no existen, pero que el legado ha quedado dentro de Electronic Arts. Y este es precisamente uno de los motivos por los que a mí me flipa trabajar donde trabajo, porque yo trabajo con todos ellos. Trabajo con DICE, trabajo con Visceral, trabajo con BioWare, trabajo con EA Sports, con EA Games, con todos. Y eso es algo que fue una de las sorpresas geniales que me encontré cuando vine de Inglaterra a Madrid. Yo allí trabajaba en un estudio, era genial, súper chulo, una experiencia muy guay, pero claro, trabajas en un estudio, en un título. Aquí trabajo con todos los estudios de Electronic Arts del mundo, con todos los juegos que se hacen en Electronic Arts, ¿vale? Yo trabajo en el departamento de internacionalización y eso lo que quiere decir es que trabajamos realmente dentro de los juegos. Hay cantidad de gente que se dedica a otras tareas como testing, como traducción, producción, ingeniería de herramientas, de muchísimas cosas, pero en mi equipo lo que hacemos es asegurarnos de que el código fuente del juego está bien adaptado para soportar todos los idiomas en los que se va a desarrollar. Y no, parece una chorrada, pero os aseguro que no es una tarea fácil, sobre todo imaginaos cuando localizamos un juego al árabe, no sé si lo sabéis, pero el árabe se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha.
pues os podéis imaginar que los cambios en el código del juego para que todo el interfaz de usuario esté al revés son un pequeño infierno, sobre todo teniendo en cuenta que hay que mezclar texto árabe con texto no árabe. La palabra FIFA se escribe igual en todos los idiomas del mundo porque es una marca registrada y hay que combinar texto que va de un lado a otro con el texto árabe. Un follón, vamos. Pero bueno, es el motivo por el que estamos aquí. Voy a intentar que el audio se oiga razonablemente bien, aunque, bueno, si no se oye me decís. ¿No se ve el vídeo? Vale. Problema técnico. No se va a ver esto, ¿verdad? Esto lo tenemos que solucionar porque he traído un montón de vídeos, así que... A ver ahora. ¿Se oye? No tenemos forma de subir el volumen, ¿verdad? No sé si esto tiene los altavoces por aquí, porque sí que hay vídeos luego bastante chulos que me encantaría que se oyeran fuerte para que me empecéis a lanzar billetes de 50 euros y... Pero bueno, no pasa nada, se hará lo que se pueda. Esto que habéis visto es Battlefield 4. ¿Quién ha jugado a Battlefield 4? Yo he jugado a Battlefield, vale, sí, vale. Muchos, bien, me alegro. ¿Piratas? ¿Copias piratas? No, ¿no? No pasa nada. Battlefield 4 es un juego sobre el que hoy vamos a hablar bastante porque tiene cosas muy, muy chulas, ¿vale? Otras cosas que hacemos aquí, soporte a estudios en todo lo que tenga que ver con localización de contenidos, incluso temas de marketing. Estos son pantallas de publicidad de Titanfall, donde se localizan pues, frases de cuándo va a estar el juego disponible, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas, ¿vale? Más cosas, cosas que seguramente no os esperabais o no os esperáis, porque yo no me lo esperaba cuando me lo encontré. Gestión de memoria. Una de las cosas con la que nos toca, sobre todo a mi departamento de internacionalización, pegarnos muchísimo, es con la gestión de memoria de los juegos, sobre todo en generación 3. Generación 3 es Xbox 360 y PlayStation 3. Generación 4 es Xbox One y Play 4, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solo tenían 512 megas de memoria. ¿Y por qué eso es un problema? Pues porque las fuentes japonesas, por ejemplo, tienen miles y miles y miles y miles de caracteres diferentes. Si escribes, hay diferentes formas de escribir texto en japonés, pero si escribes con total libertad utilizando los caracteres que se llaman kanji, ¿cuántos diríais que hay en una fuente japonesa? En una fuente española, ¿cuántas letras y caracteres distintos podemos tener? No sé, son docenas, unos pocos cientos, ¿vale? ¿Cuántos diríais que hay en una fuente japonesa? Bueno, este se la sabía. En realidad no, en realidad hay 50.000, ¿vale? 50.000 caracteres posibles. Eso, decís, joder, pero hoy en día un ordenador, una consola, ¿qué más le da 50.000 que 100.000? Pues parece que no, pero es un problema, porque una fuente completa de japonés puede llegar a ocupar, dependiendo de la fuente, 7, 8, 9, 10, 11 megas de memoria. Y los estudios simplemente no están dispuestos a gastar 11 megas de 512 que tienen solo para la fuente de texto, ¿vale? Eso implica que nosotros nos tenemos que meter con ellos a trabajar, darles asesoramiento e incluso muchas veces crear herramientas para comprimir las fuentes, quitar caracteres que no se usan, porque como podéis imaginar, de estos 50.000 no todos se usan, ¿vale? En los juegos actuales se vienen a utilizar, depende, 5.000, 6.000, por ahí, ¿vale? Pues es un pequeño mundillo que cuando empiezas a verlo es sorprendente. Pero mola muchísimo trabajar con todos los estudios de EA haciendo los megajuegos que hacen. Claro, esto lo voy a tener que hacer con cada vídeo. Bueno, no pasa nada, esto en realidad no era muy importante. Peggy 3, Peggy 2, ¿Oís? Peggy 7, Peggy 16, Peggy 18. Peggy 18. Todas estas cosas que parecen tonterías, pero hay que traducirlas a todos y cada uno de los países del mundo. Si quieres lanzar un videojuego en Japón, tienes que pasar por el rating de edad
del país concreto. Y cada país concreto tiene unas regulaciones diferentes y una serie de normas en función de las cuales te dan una calificación de edad u otra. Y os puedo asegurar que la calificación de edad afecta muchísimo a las ventas. Hay países en los que incluso directamente no te dejan lanzar juegos. Sí, no sé si se ve. Hay aquí un... Este modelo es el modelo 3D que se utilizó en Dante's Inferno para... No sé qué dice este. No. En Dante's Inferno para Lucifer, ¿vale? Y tiene unos atributos genitales bastante importantes. Pues hay países en los que no puedes lanzar el juego mostrando esto, ¿vale? Pues ahí estamos nosotros, la gente de Madrid. A ver si me deja esto pasar. Así es como se veía en el juego, se le ve pues, bastante prominente. Y ahí estamos nosotros pues, para incluso cambiar los modelos 3D del juego. Normalmente tened en cuenta que los estudios no quieren preocuparse de este tipo de cosas, ¿vale? El estudio está centrado y suficientemente ocupado con lanzar el juego, que vaya bien, que no tenga bugs y que todo funcione, como para preocuparse de problemáticas concretas de un país determinado. Entonces, para eso está IDS y para eso está EA Madrid, para darle soporte en todo esto, modificar el código del juego si hace falta, como es el caso, por ejemplo, que os voy a mostrar a continuación. Perdón. En este ejemplo que veis aquí, hay un, no sé si se ve muy bien, pero hay un cadáver ardiendo, ¿vale? Hay países, sobre todo países islámicos, en los que este tipo de cosas están terminantemente prohibidas por un tema religioso, no la profanación de cadáveres y demás. Pues hay una serie de normas que tienes que cumplir. Entonces ahí es donde entramos nosotros para incluso llegar a cambiar el juego y decirle al juego que cuando está en una cultura determinada, este tipo de cosas las evite, ¿vale? Del mismo modo, hay países en los que las decapitaciones están prohibidas. Entonces, no puedes mostrar, por mucho que le dispares a un tío en la cabeza y en el juego occidental o en el juego americano o europeo le explote la cabeza, pues hay países en los que tienes que cambiar el código para que esto no pase. Porque directamente no te dejan sacar el juego o te dan un rating de 18, bueno, este juego supongo que esperaba tener un rating de 18 de todas formas, pero bueno, no creo que estuviera muy orientado a niños, ¿vale? Pero este tipo de cosas son las que tenemos que hacer aquí y a las que nos dedicamos, ¿vale? Los main achievements de IDS aquí en Madrid, los puntos principales a lo largo de nuestra evolución. Yo diría que un punto clave inicial fue en el año 2002, cuando localizamos en EHL. Para el año 2007 ya habíamos trabajado y localizado al ruso franquicias tan rentables como Harry Potter, no sé si lo sabéis, pero Harry Potter vendió millones de copias, fue un exitazo brutal. FIFA 08, Sims 2, Need for Speed Pro Street y demás. En 2008 trabajamos en Madden 08, Madden es el juego de fútbol americano para español de México. En 2009 FIFA 10 en japonés. En 2011, y esto ya fue un reto mayor, FIFA 12 en árabe. Como os contaba, el árabe tiene una serie de complicaciones técnicas bastante importantes por el hecho de dibujar el texto al revés, ¿vale? Luego Need for Speed Most Wanted y ahora mismo estamos trabajando en UFC en muchos idiomas, entre ellos el que veis ahí, ¿vale? Bueno, hasta aquí la chapa, ya os he contado un poco lo que hacemos y ahora creo que viene la parte divertida y la parte por la cual he tenido que pedir permiso especial para enseñaros algunas cosas. Espero que no me crujan. No lo digáis a nadie, por si acaso. ¿Qué es la nueva generación? ¿Vale? Esto es una pregunta. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿15 minutos? ¿Sí? ¿O 20? Bien. ¿Qué es la nueva generación? Ahora se habla mucho de esto, ¿vale? Que si 1080p, que si 60 fotogramas, estos debates que hay ahora, que la gente está decepcionada porque se compra una Xbox One o una Play 4 y el juego tal no va a 60 fotogramas. Es importante tener mucha resolución y muchos fotogramas, pero al contrario de lo que alguna gente piensa, cuando no se alcanzan esas cifras de fotogramas por segundo, no es porque no se haya sabido hacer, es porque no se ha querido hacer. Al final los estudios, cuando desarrollan un juego,
deciden qué nivel de realismo visual o qué nivel de calidad visual quieren alcanzar, ¿vale? Y para alcanzar esa calidad hay veces que es posible y hay veces que no es posible correr a 60 fotogramas por segundo. Entonces es un balance que ellos mismos deciden alcanzar o no alcanzar. Si son capaces de mover lo que quieren mover a 60 fotogramas, genial. Si no, tienen dos opciones: bajar la calidad visual de los modelos 3D, de las texturas, bajar las funcionalidades, quitar complejidad a las cosas y alcanzar los 60 fotogramas, o no hacerlo y no alcanzar los 60 fotogramas, ¿vale? Este debate que hay ahora de que qué decepción, que los juegos de nueva generación, etcétera, etcétera, en realidad que sepáis que no es así, es una pura decisión, ¿vale? ¿Qué se cree que va a gustar más al jugador? ¿Mucha calidad o velocidad? Bueno, para nosotros la nueva generación son muchas cosas, ¿vale? ¿Son gráficos mejores? Pues por supuesto que sí, gráficos mejores. ¿Son mejores caracteres, mejores personajes en los juegos? Pues sí, por supuesto que sí. Esto también es la nueva generación. Este mola, ¿eh? Estos son juegos que ya están en el mercado o que lo van a estar de forma inmediata, ¿vale? ¿Son mejores estadios? Pues sí, también, por supuesto, mejores estadios. ¿Son mejores sistemas de iluminación? Pues sí, también. Esto es todo fotogramas sacados del juego, ¿eh? No es CG, no son vídeos pre-renderizados ni nada. Mejor iluminación, esto es Dragon Age Inquisition, sale a finales de este año. ¿Alguien ha jugado a Dragon Age 2? Solo uno, 2, 3. Bien. Este juego es la caña. Que se parezca al 1. Pues no lo sé. Online multiplayer de nueva generación, también. Titanfall está, no sé si revolucionando, pero realmente está gustando mucho y está teniendo un éxito de la leche. Nueva generación en física, en animación, sí, también, todo esto. Son tecnologías que ya existían, esto ya estaba en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Pero es un paso más en todo. Más calidad, más resolución, más polígonos, más resolución de texturas, mejores animaciones, mejores... Escoger todo lo que ya teníamos y mejorarlo, ¿vale? Y además le queremos añadir amor, mucho amor. No sé de dónde coño ha salido esto, me lo encontré otro día por internet. Es que yo creo que esto es una imagen real de juego, de que algún jugador se caería encima del otro o algo así, y el tío pilló el vídeo o algo y... Pero le ponemos mucho amor a los juegos, así que viene bien. Así que, ¿qué es la nueva generación? ¿Vale? Pues para nosotros es esto. Voy a poneros un vídeo y me voy a asegurar de que salga porque voy a dejar el micro un segundito. Peggy 16. ¿Se ve? No. Vale, ahí sí, ¿no? Bueno, a ver, espero que se oiga, si no, pues perdonad. Just punishing him. Trying to finish this fight. This could be it. And he gets rocked again. The future's here at last. Oh! Tonight. The new beginning. Oh, he nailed him. You should listen. And it's all over. We take what we want.
Esto es nueva generación. Esto sí. Este juego a mí me alucina, es una pasada. Estamos trabajando ahora en él, sale el mes que viene. Yo lo tengo, he jugado y os puedo decir que incluso aunque no seáis muy fans del género, es técnicamente lo más impresionante que he visto en muchos aspectos. Vamos a hablar bastante hoy de él, no os preocupéis. A ver, que me lío con los cables. Ya está. Vamos a hablar un poquito de cómo conseguimos todo esto en EA, ¿vale? Evidentemente aplicando muchas técnicas, muchos algoritmos, muchas tecnologías, mucho conocimiento. Os puedo garantizar que en los estudios de videojuegos yo he conocido a la gente más brillante y más rara también a veces, pero la más brillante que he visto en mi vida. Gente que es que son la leche, o sea, son unos auténticos máquinas en muchos, muchos aspectos, ¿vale? Este vídeo no sé si se va a ver tampoco. ¿Se ve? Sí, se ve. Esto que estáis viendo aquí es un timelapse grabado con Need for Speed Rivals. Need for Speed Rivals utiliza Frostbite 3 y quería mostraros un poquito el nivel de realismo tan alucinante que están consiguiendo en el tema de la iluminación, ¿vale? 24 ciclos de iluminación de 24 horas, con amaneceres, atardeceres, ciclo nocturno, ciclo diurno, sin transiciones, todo el algoritmo de iluminación respondiendo correctamente como debe a la hora del día en el momento en el que estés, ¿vale? Need for Speed utiliza Enlighten, no sé si sabéis, ¿conocéis Enlighten? ¿Alguien? ¿Habéis oído hablar? ¿Sí? Vale, es una tecnología muy, muy alucinante para procesar toda la iluminación de un entorno 3D y el resultado creo que es la leche. ¿Os gusta? Bien. Estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho antes Fernando. Esto no se consigue solo con tecnología, no se consigue solo con algoritmos. Los algoritmos son fundamentales, principales y absolutamente clave, pero no lo consigues si no estás acompañado de un equipo de artistas en el proyecto realmente abrumador, ¿vale? Los programadores tienen que saber de arte y tienen que saber de diseño y viceversa. Los diseñadores tienen que entender cuál es el coste de dibujar las cosas de una determinada manera, cuál es el coste de poner más polígonos en una parte determinada de un modelo, ¿vale? Entonces, al final, en el equipo, aunque cada uno esté especializado más en su parte, es fundamental que todos entiendan el proceso global, al final. También, por supuesto, no sirve de nada la iluminación si no conseguimos entornos de próxima generación. Esto es Battlefield 4, no es nada nuevo, esto ya está en el mercado, pero realmente a mí ya me empieza a costar diferenciar lo que es real de lo que es videojuego, ¿vale? Veis que la simulación de agua de las costas que estamos consiguiendo con Frostbite otra vez es alucinante. ¿Mola? Bueno, que si no me enfado, ¿eh? Más cosas. Nueva generación en procesos de escaneado. Esto es una tecnología que compartimos a lo largo y ancho de casi todos los estudios de EA, ¿vale? Empezó en Sports, se empezó a utilizar... ¿Cuántos habéis jugado a FIFA? Nadie, ¿no? ¿Nadie? ¿Cuántos? ¿Nadie? Yo sí. Vale. Vale, si no habéis jugado a FIFA ya me mosqueo. Vale, FIFA, ya os acordaréis los años en los que empezaron a salir jugadores que decías, joder, se parece al de verdad y tal, si es que es igual y tal. Pues esta tecnología es la última evolución de todo esto, ¿vale? Son escaneados 3D, ahora veremos más ejemplos de cómo se consigue todo esto, que ofrecen realmente unos resultados bastante alucinantes. Se aplica con muchísimo detalle a las caras, a los rostros, que son las partes más identificables, y también se aplica a otros modelos simplemente para conseguir pues, resultados muy, muy cañeros en otras partes del juego. Pues este probablemente será pues, uno de los personajes de Battlefield, ¿vale? Esto está muy bien, se consiguen modelos de muchísimo detalle
de muchísima resolución, con un aspecto visual muy realista, pero no sirve de nada si luego las animaciones apestan, ¿no? Que a veces en los juegos las animaciones dices, joder. Vale, pues aquí también estamos aplicando un nivel de innovación enorme. Vamos a hablar bastante de animación hoy. Este vídeo que os muestra es uno de los personajes de UFC. En los videojuegos, ¿alguno ha trabajado alguna vez con animación esqueletal? ¿Sí? Sí, muchos, bien. Lo normal es utilizar por cada uno de los personajes del juego, utilizar 40, 50, 60, 70 bones o huesos o matrices, que son la parte interna, esto que veis aquí, que es la que rige la animación del personaje, ¿vale? Principalmente porque en las anteriores generaciones de tarjetas gráficas había una limitación en la cantidad de parámetros que puedes pasar hacia adentro en un shader, ¿vale? Eso hacía que no pudieras pasar 200 matrices, al final cada uno de estos bones está representado por una matriz, hacía que no pudieras pasar 200 matrices a un shader hacia adentro a la vez. Llegamos al punto, los que hemos desarrollado en esas generaciones, se llegaba al punto de partir el modelo del personaje en varias partes para poder pasar grupos de matrices hacia el shader y que los pudiera procesar. Y se pintaban los modelos 3D de los jugadores en varias pasadas, ¿vale? Como ahora ya no hay limitaciones tan rigurosas con este aspecto, UFC, os puedo decir así por lo bajini, que para cada uno de estos modelos utiliza en algunos casos más de 400 bones para animar cada uno de los personajes. Eso, los que hayáis hecho animación esqueletal sabréis que es una locura, ¿vale? Para hacer el setup de toda la relación entre la piel y los bones en el editor 3D, para hacer luego la animación, el motion capture, todo. Tened en cuenta que para conseguir alguna de las cosas que veremos después, las expresiones faciales son clave, ¿vale? Para que sea realista y creíble lo que está pasando en el juego, en juegos como este, donde tenemos una perspectiva muy cercana de los jugadores, necesitamos ver con mucho detalle sus caras y necesitamos ver expresiones creíbles. Ahora os enseñaré algunos ejemplos bastante cachondos de esto. Entonces, solo para la cara hacen falta muchísimos huesos de estos para que la animación de todas las partes, de las mejillas, de los labios, de los ojos, de todo, resulte creíble, ¿vale? La animación así de compleja no sirve de nada si no tenemos un motion capture de nueva generación también. Entonces, en todo se va avanzando muchísimo, ¿vale? Esta foto que tenéis aquí es una escena... ¿Alguien ha visto este vídeo? Este vídeo es chulísimo, os lo recomiendo que lo busquéis en YouTube. Es el making of de la película Tintín. ¿Habéis visto ¿Quién ha visto Tintín? A mí me gustó mucho. Tintín es una película, ya sabéis todos, animada por ordenador, pero en la que prácticamente el 100% de la película se grabó con actores como Jamie Bell, entre otros, con trajes de motion capture, cuyos movimientos luego eran trasladados a los personajes, ¿vale? Jamie Bell hacía de Tintín. Una de las cosas que tienen, si os fijáis, es la cara llena de puntos y una cámara constantemente enfocándole a la cara, ¿vale? Que es la que está aplicando un algoritmo de reconocimiento óptico para determinar dónde están esos puntos y hacer motion capture no solo del cuerpo con estos trajes llenos de luces o de puntitos reflectantes, sino también de la cara, ¿vale? Por esto que os digo, para ser capaces de reconocer y de guardar todos los gestos de la cara como debe ser, ¿sí? Esto es Tintín, Steven Spielberg y Weta Digital, que es la empresa de efectos especiales de Peter Jackson, que fundó en Nueva Zelanda, para que veáis que las diferencias entre el cine y los videojuegos cada vez son menores. Esto es una de las sesiones de motion capture de Battlefield 4, ¿vale? Veis que es exactamente la misma tecnología. Luego os enseñaré algún ejemplo más en detalle de esto. Trajes con puntos reflectantes para detectar el movimiento de todo el cuerpo y puntos pintados en la cara con una cámara constantemente mirando a los tíos para detectar todas las expresiones faciales. Vale, voy a enseñaros este vídeo, a ver si se ve. No. Vale, un segundín que lo paso a la otra. Esto es el resultado
de combinar todos los aspectos que hemos dicho, ¿vale? Mocap de nueva generación, escaneado 3D de nueva generación y animación de nueva generación en UFC. No tiene audio, aquí podéis ver las sesiones de fotos donde se escanea el modelo 3D de los luchadores reales, se construyen modelos de un nivel de detalle alucinante. Aquí podéis ver el tío real y el tío en el juego, podéis ver que la diferencia es poca, empieza a ser poca. Y aquí podéis ver detalles de animación que son increíbles. Luego entraremos un poquito más en detalle, pero el resultado de esos 400 huesos aplicados por personaje es realmente apabullante. Parece casi real. No es real, es el juego. Hay momentos en este juego realmente que dices, joder, parece de verdad. O sea, realmente parece de verdad. Claro, en la DEFCON tuvimos varias charlas del equipo de desarrollo de UFC y decían que se sentían afortunados porque gracias a Dios están haciendo un videojuego sobre un deporte en el que solo hay 2. Claro, en Madden o en FIFA, en el que tienes 22, pues no tienes recursos o no tienes los recursos necesarios para aplicar este nivel de detalle en los 22 jugadores, ¿vale? Pero todo llegará. Al final es una cuestión de estad bien seguros que si el hardware llega hasta aquí, un videojuego de este nivel llega hasta aquí. O sea, aprovechan hasta el último rincón de recursos que tiene cada máquina, ¿vale? Más cositas. Otras cosas en las que se van avanzando muchísimo, y ahora vamos a entrar más en detalle en el tema del motion capture, son en los cutscenes, se llaman. Cutscenes, no sé si, seguro que os ha... Bueno, sois muy jóvenes igual, ¿no? Hace 3 años, 4 o 5, muy pocos años, cuando en un juego se quería hacer una intro o una escena en la que no se requería interactividad por parte del usuario, normalmente se grababan vídeos CG pregenerados por computador que tenían unos gráficos chulísimos y que esos eran además los que te enseñaban en el anuncio y te hacían que te compraras el puñetero juego. Luego jugabas y no era tan bueno. Gracias a que los motores gráficos han avanzado tantísimo, cada vez es más poco frecuente encontrarte vídeos como esos pre-renderizados, y lo que se hace es, se recurre al propio motor del juego, a Frostbite en este caso, para que renderice esas escenas no interactivas, ¿vale? Son escenas casi cinematográficas en las que se ve parte de la acción. ¿Qué mola de hacerlo así? Pues mola muchísimo porque no hay transiciones entre el juego interactivo y el juego no interactivo. Tú estás jugando a Battlefield y de repente te subes a un tanque y hay una escena en la que tú no intervienes, vas a no sé dónde y luego otra vez vuelves a intervenir y luego otra vez vuelves a no intervenir y se consigue una sensación de inmersión enorme en la historia cinematográfica del juego, ¿vale? Porque no hay transiciones, no hay fundidos a negro y no hay diferencias en la calidad visual. 15 minutos. Vale. No pasa nada. No sé si recordáis este vídeo, seguro que todos lo habéis visto. Es la introducción de Battlefield. La paso un poquito para adelante. Así empieza el juego, es una de estas escenas cutscenes que se llaman, una escena no interactiva. Vale. ¿Recordáis esto? Están dentro de un coche que ha volcado, está dentro de un río, de un lago. Vale. ¿Os acordáis de esta escena? Paro para que tenga tiempo de terminar, no te preocupes. Lo que os voy a enseñar ahora es la grabación de esa escena. Esto es la sesión de motion capture en la que se grabó esa escena, ¿vale? Aquí a la izquierda podéis ver la grabación de las caras de cada uno de los personajes, la reconstrucción con 4 tablones y 4 barras de metal del coche y del asiento atrás.
seat, man. I'm still sinking. Shit. I'll get you out of here, dog. You hear me? How, man? Doors are stuck shut. Shit! So how's supposed to happen, Irish? Wrecker, take my gun. The fuck are you thinking, Doug? The fuck are you thinking? For the wolf to survive, it's gotta chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window. That's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! You're the man I think. Está chulo, ¿eh? Así es como se hacen las escenas de los videojuegos no interactivas, o incluso aquellas que son interactivas, en las que hay partes que están pregrabadas como conversaciones o cualquier otro tipo de cutscene, ¿vale? Seguimos un poquito. Voy a ir un poquito más deprisa porque no me quiero extender. Voy a saltarme este vídeo, luego lo pongo si tenemos tiempo, es un tráiler muy chulo, pero luego lo vemos. Entonces, eso es todo. La nueva generación simplemente es coger lo que ya teníamos y mejorarlo. A ver, es una parte importante. Estamos mejorando muchísimo todo lo que teníamos, pero no es todo, ¿vale? Estamos en las puertas de llegar a alcanzar un nivel de expresión y de dramatismo y de realismo en los juegos, en cosas en las que antes no eran posibles, como por ejemplo... sí, se ve. Esto es uno de los personajes de UFC, al que le están dando una somanta importante. No sé si lo veis, pero la expresión de la cara del tío cambia en función de lo que está pasando. La animación de la cabeza, cuando recibe un golpe, la cabeza responde de forma físicamente correcta hacia un lado, ¿vale?, para responder a ese puñetazo. Los que os haya tocado trabajar en animación esqueletal sabréis que eso es jodidamente difícil de hacer. ¿Por qué? Porque la animación está pregrabada, está almacenada en algún sitio, grabada de un actor. Entonces, si esa animación pregrabada dice que la cabeza en ese momento no se tenía que mover, ¿cómo la mueves? En EA tenemos un paquete de librerías gigantesco diseñado para mezclar animaciones pregrabadas con modificaciones físicamente correctas de dichas animaciones, a muchos niveles, ¿vale? A todo el conjunto de tecnologías pensadas para llegar a alcanzar esto, lo llamamos, de forma que le mole a la prensa y a vosotros, le llaman el feel the fight, ¿vale? Es como siente la lucha, ¿vale? Siente la pelea. Voy a enseñaros este vídeo. Bueno, ¿no? No pasa nada. Vale, como no ha funcionado, me vais a permitir salir un momentito y ponéroslo para que veáis la gigantesca diferencia entre aplicar estas técnicas o no aplicarlas, ¿sí? Vale, UFC. Sí. No se ve, aquí sí. Vale, Feel the Fight On, activado. Feel the Fight Off. Me estás ahogando. Bueno. Veis que la situación es bastante ridícula. Pero no solo se aplica, esto es importante, no solo se aplica a las expresiones de las caras, que reaccionen como deben, se aplica a todo. Se aplica a... UFC, fijaos, es un juego de contacto completo entre dos jugadores. Se están constantemente agarrando, empujando, uno le coge al otro del pie. ¿Cómo demonios combinas eso con animaciones esqueletales pregrabadas? Es un infierno, es complicadísimo. Y para más INRI, gracias a la potencia de las nuevas consolas, no sé si os fijáis aquí, en la parte derecha, la tripa del que está abajo está deformando el gemelo del que está arriba, ¿vale? Fijaos, ¿lo veis? Aquí no, porque está apagado, pero en la parte de la derecha sí. Lo pongo de nuevo para que veáis. No solo es complicadísimo calcular cómo se tiene que deformar ese gemelo por el contacto con el otro cuerpo, sino que ya es complicadísimo simplemente detectar
qué está tocando con qué. La detección de colisiones en este caso es un infierno, porque son miles y miles de polígonos por cada uno de los luchadores, ¿vale? Entonces os voy a enseñar, vuelvo a la presentación. Bueno, mejor lo voy a hacer aquí a mano porque quizá de error también. Os voy a enseñar una de las técnicas que se utilizan para acelerar esta detección de colisiones, ¿vale? Esto es material interno, pero bueno, esto en concreto me dejaron mostrarlo. Como veis, es un cálculo de cajas contenedoras de bound boxes para muchas de las partes de cada uno de los cuerpos, para hacer descarte rápido de qué partes de los cuerpos no están tocándose. Porque, como veis, el volumen de polígonos, sobre todo en la cara, es bastante grande, ¿sí? Pues siguiendo con los vídeos, os voy a enseñar ¿cuál era? Quiero que veáis esto aplicado en el juego. Toon 2. Puede ser este, sí. Si os fijáis, aquí están pintando, aparte de las cajas contenedoras que habéis visto antes, los vértices que están pasando el proceso de detección de colisiones, el proceso de descarte rápido de las colisiones. Si os fijáis, cuando la pierna pasa por encima de la otra, empuja a la otra pierna y la baja hacia abajo. Y el brazo de un luchador, cuando ahora este brazo empuja al otro, modifica la animación del otro luchador. Esto es jodidamente difícil. Por eso os digo que la gente que está detrás de estos algoritmos es increíblemente brillante. Son expertos en física, expertos, por supuesto, en programación, expertos en anatomía, en dinámica, en cinemática, en todo. Son unos maquinones del horror, ¿vale? Y la coña es que son gamers también y les encanta trabajar en esto y lo viven con mucha pasión. Así que cuando muchas veces un juego recibe críticas tan duras, duele un poquito, porque la gente le pone muchísima pasión, muchísimas horas, y luego hay veces que las críticas son un poco, no sé, superficiales, pero bueno, oye, cada uno está en su derecho. Lo que os voy a mostrar ahora, os voy a enseñar dos explosiones, ¿vale? Quiero que me digáis cuál de las dos es la real. La primera es esta, ¿vale? Y la segunda es esta. ¿Cuál de las dos es real? La segunda. ¿Quién quiere que la primera? ¿Quién quiere que la segunda? Ninguna de las dos es real. Ninguna de las dos es real. Esto es el motor de... Esto es Battlefield, esto es Frostbite. ¿Vale? ¿Cómo creéis que se llega a conseguir este nivel de realismo en la simulación del humo? ¿Vale? El humo es una cosa extremadamente compleja. ¿Cómo creéis que se llega a conseguir esa simulación tan alucinantemente detallada y tan realista? ¿Vale? Por mucho que tengamos máquinas nuevas, no llegan a mover esto en tiempo real, ¿vale? Lo que hemos hecho en EA ha sido desarrollar una técnica que lo que hace streaming de vídeo almacenado en disco duro de la consola directamente a texturas en la GPU, ¿vale? Eso nos posibilita hacer cosas muy alucinantes, porque posibilita correr la simulación del humo en tarea offline, en un servidor que se pegue 40 días calculando cómo se tiene que mover ese humo, lo graba como vídeo y luego utilizamos eso como texturas. Parece una chorrada, no parece muy innovador, pero realmente no lo es, porque hasta ahora no era técnicamente muy viable hacer streaming en tiempo real. No puedes cargar un vídeo de 60 megas en la RAM, no lo puedes cargar un vídeo de 60 megas en la tarjeta gráfica, porque no puedes gastar tanta memoria en eso. Entonces, ¿qué se hace? Streaming. Como cuando ves un vídeo de YouTube. No te lo bajas y aún así lo ves. Pero claro, streaming a una velocidad pasmosa. Estamos hablando de juegos que corren a 60 fotogramas por segundo y que no se pueden ver ralentizados por ese streaming, ¿vale?
Gracias a esto conseguimos efectos visuales o efectos especiales de nueva generación. Lo que estáis viendo aquí es otra vez material bastante delicado, pero bueno. Son las 4 texturas que se están cogiendo en tiempo real desde el disco duro para mostrar esa explosión ahí. Canal alfa y 3 canales de color, independientemente para el fuego y para diferentes tipos de humo, ¿vale? Esto es la caña. ¿Sí o no? Sí. Es la caña. Otro ejemplo. Battlefield. Esta escena de Battlefield muchos la conoceréis. Si os fijáis en el humo evita el edificio. ¿Veis arriba cómo esquiva la esquina del edificio, la evita? El humo está interactuando con el entorno. Esto no es factible hacerlo en tiempo real. La simulación de ese humo lleva horas a un ordenador de ultimísima generación, ¿sí? Pues esto es lo que conseguimos con este tipo de técnicas. Otro ejemplo, nuevamente Battlefield, ¿vale? Fijaos lo de arriba, es que parece de verdad. El resultado es alucinante. Otro ejemplo. ¿Veis esos 2 personajes? Pues vais a flipar. ¿Sí? Podemos crear ejércitos enteros de tíos corriendo que en realidad son 2 polígonos, 2 triángulos. Mola. Mola mucho. Ve, ya he corrido, he terminado. Luego os enseño otro tráiler y ahora os quiero enseñar también este. Muchísimas gracias. Ahora, si queréis, hacemos algunas preguntas, pero os enseño este vídeo que sin duda os va a gustar. Lo voy a poner directamente. Este es uno de los proyectos en los que personalmente estoy trabajando ahora mismo y os va a molar. It is difficult to bear what happened here. You walked out of the Fade, and our soldiers found you. The only one who escaped a blast that killed thousands. And you have no idea how you survived? At this moment, you are the only threat I see. The world is tearing itself apart, but they say I can stop this. We call it the breach. It grows larger with each passing hour. Unless we act, it will swallow the world. Might want to watch yourself. Raining demons out here. We will close the breach. We will find those responsible and we will restore order. Whatever we were before, we are now the Inquisition. A mí me flipa trabajar en esto y es alucinante. Pues realmente tenemos la gran suerte de tener en Madrid seguramente una de las pocas empresas que habrá en el mundo que te puede ofrecer puestos de trabajo en el que trabajes con todos estos estudios. Con Sports, con BioWare, con Visceral, con Respawn, con todos los estudios de EA, ¿vale? Es una suerte enorme. Trabajar en un estudio ya mola, pero trabajar en todos mola mucho más. Así que si ¿tenemos tiempo para preguntas? Normalmente tenéis un público bastante joven y que muchas veces expresa sus críticas de una forma desmedida y en cierta parte falta de razón, de conocimiento y muy exagerada y hiriente. Queréis saber cómo tratáis esto desde el punto de vista de la localización, de si en todos los países el jugador es de la misma manera, critica igual, si podéis dar respuesta a un problema de la misma manera
La verdad es que no. La forma de responder o la forma de actuar de los usuarios varía mucho de unos países a otros, ¿vale? Lo que pasa es que, aunque una crítica o un comentario resulte hiriente, si tú has estado trabajando 2 años, Dragon Age lleva en desarrollo más de 2 años, ¿vale? Y todavía le queda. Imaginaos el nivel de esfuerzo de gente que trabaja 60, 80, 100 horas a la semana, el nivel de pasión que ponen cuando sale el juego y las críticas, hay críticas muy buenas y luego hay otras que no lo son tanto por chorradas que realmente no están a la altura, eso hace daño, evidentemente. Lo que pasa es que en estas empresas y en Microsoft era igual y en EA es igual, tenemos todos muy claro una cosa, que una crítica es la que es. O sea, yo no puedo en realidad hacer gran cosa porque esa persona opine distinto, salvo mejorar mi juego. Y si realmente lo que dice tiene sentido, trabajar para que no vuelva a pasar. Y creedme que es así, ¿eh? O sea, cuando hay críticas desmedidas, por ejemplo, cuando se lanzó Battlefield 4 hubo problemas con los servidores, ¿vale? No se esperaba una respuesta tan masiva, los servidores no estuvieron a la altura los primeros días, hubo problemas, hubo críticas, nos pusieron a parir. No creáis que en ningún momento dentro de EA la gente dice, joder, es que mira a los usuarios, qué radicales, qué alterados, mira qué críticas más absurdas. Nunca se dice eso, ¿eh? Realmente, aunque muchas veces sintamos eso y sintamos que la crítica es excesiva, en realidad trabajamos mucho por expandir la idea de olvídate de eso, porque no puedes hacer nada por cambiar eso, salvo mejorar tu juego, ¿vale? La percepción que el usuario tiene es la que es. Y lo único que tú puedes hacer para cambiarla es cambiar el juego, mejorarlo. Evidentemente en aquellas cosas en las que tenga sentido. Entonces, sí que hay países en los que la gente es más pasional, vive las cosas con más pasión que en otros y las reacciones son distintas. Pero siempre, la respuesta es escuchar y tratar de aprender. Porque la percepción que el usuario tiene es la que es y él no tiene la culpa de tener esa percepción. Nosotros hacemos juegos que en algunos casos son para ser jugados desde niños de 2 años hasta gente totalmente adulta. No puedes pedirle a un niño de 2 años que razone ni que entienda el esfuerzo que ha supuesto hacer ese juego. Él lo que quiere es jugar a ese juego y pasárselo bien, ¿vale? Entonces, nosotros, nuestra labor, lo que tenemos que hacer es aprender de los comentarios, por muy irracionales que nos parezcan a veces, y trabajar muy duro para que en la siguiente versión el número de comentarios negativos vaya claramente hacia abajo o llegue a ser 0. Al final es lo único que puedes hacer. ¿Más preguntas? Sí, creo que había levantado el primero, luego dime. Antes pasas por el skinning, etc. Y como has comentado antes, que en IDS sí que a lo mejor modificáis los modelos de los personajes. ¿En qué fase lo hacéis? Porque la verdad que imagino que si, por ejemplo, castráis al personaje como y tenéis que acoplar eso a lo que ya tiene el juego, tenéis procesos para, imagino que tendréis procesos para reajustar la animación. Bueno, en realidad el skinning y la animación, si tú cambias el modelo 3D, sí que tienes que hacer la reasignación de los huesos, pero nada más. Una vez que has hecho la reasignación de los huesos, el modelo resultante ya se adapta a la animación que tenías. Y si había un bone imagínate que le quitas un brazo a un modelo. Es que ahora hablar del cacharro del diablo me parece mal. Vamos a decir que le quitas un brazo, ¿vale? Es que no se me ocurría un motivo para ponerle un bone ahí animando eso. Aunque probablemente lo tuviera, ¿eh? Pero imagínate que le quitas un brazo y ya no tiene brazo. No pasa nada. En el proceso de asignación de correlación entre los vértices y los bones, simplemente esos bones quedarán sin asignar a ningún vértice. Al final eso funciona de forma que cada vértice tiene una lista de los bones que le afectan y una lista de pesos que dice qué bone le afecta en qué proporción. Entonces, si hay bones sin utilizar, no pasa nada. Entonces, cambiar un modelo 3D
para ese caso en realidad no es muy problemático, porque se vuelve a correr dentro de Maya o 3D Studio Max el proceso de reasignación de bones y el cambio es automático. No es problemático. También te digo que estos son los casos los menos, ¿vale? Los casos en los que tenemos que llegar a cambiar modelos 3D, salvo cosas muy heavy como esta, que te dicen o haces esto o no lanzas el juego en Japón, pues claro, lo tienes que hacer porque es que no lo lanzas, ¿eh? Realmente no puedes. Sí, había otra pregunta por aquí. Antes nos estaba mostrando la siguiente generación, gráficos, captura de movimiento y todo eso. Pero hay una parte que me parece importante, que es lo de la inteligencia artificial. Se va a seguir con las técnicas típicas de máquinas de estado con movimientos simples o otras técnicas que se usan que ahora no me vienen. Por ejemplo, el juego no hay ninguna de un mapa grande, se divide en secciones, se calcula un personaje de un grupo de enemigos, el de este enemigo sí que se ha calculado, y si cambias de zona de mapa, misteriosamente te dejan de seguir aunque estés delante suyo. ¿Hay algún avance o se va a seguir estancado? Hombre, ese ejemplo que comentas no debería pasar, incluso en la generación anterior, pero es cierto que esas cosas a veces pasan. ¿Avance en inteligencia artificial? Sí, claro. Se avanza, la inteligencia artificial, antes ha dicho Fernando y lo ha dicho muy bien, es el sustituto necesario cuando no tenemos online, ¿vale? La gente le encanta jugar online porque juega con gente real. La inteligencia artificial todavía no es capaz de emular el comportamiento humano al 100%. ¿Se está avanzando? Evidentemente sí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de la inteligencia artificial solemos pecar de hablar, es como hablar de la industria de la automoción, ¿no? La industria de la automoción. Coño, la industria de la automoción es muy grande y abarca muchísimas cosas. Y con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, se avanza en cosas que no imaginaríais. El reconocimiento óptico de las sesiones de mock-up, donde se decide o donde se extrae el movimiento de la cara en función de esos puntitos que tienen pintados, eso es inteligencia artificial. Al final hay un algoritmo de lógica difusa que, analizando imágenes planas 2D, es capaz de extraer posiciones de puntos y extrapolarlos a un modelo 3D, ¿vale? Eso es un ejemplo de inteligencia artificial en el que evidentemente se ha avanzado muchísimo. Dentro del juego, la inteligencia artificial se aplica en muchos campos, por ejemplo en lo que dices, o en los juegos de conducción a la hora de decidir qué tiene que hacer los rivales contra los que estás compitiendo. Lo que pasa es que son subconjuntos del gigantesco campo que supone la inteligencia artificial, estos son subconjuntos muy pequeñitos. Entonces, la gente que está trabajando, Microsoft cuando está trabajando en Forza 5, invierte mucho tiempo en mejorar la inteligencia artificial que gestiona el comportamiento del resto de coches. Pero un juego, no lo sé. Un juego determinado puede no requerir inteligencia artificial o no requerir inteligencia artificial al mismo nivel de profundidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la inteligencia artificial se divide en miles de campos y cada uno trabaja en el que le toca, ¿vale? Sí que se utilizan algoritmos de inteligencia artificial real, ¿eh? No me estoy refiriendo a tablas chorras con probabilidades y lógica muy básica. Sí, incluso redes neurales que deciden si acelerar o no acelerar o cómo girar el volante en función de una serie de parámetros de entrada. Eso es una inteligencia artificial real y sí que hay juegos que la tienen. En lugar de decidir, vale, estoy en la situación 18, en este momento lo que tiene que hacer el coche es acelerar, en lugar de eso se sustituye todo ese modelo por una red neural que tiene como parámetros de entrada distancia al resto de coches, situación dentro del mapa, adherencia de las ruedas, no sé qué, y a partir de ahí va decidiendo qué hacer con el acelerador, con el volante, con esto, pero no en base a ningún algoritmo concreto, sino al resultado de la computación de esa red neural que es en función del entrenamiento que esa red neural concreta haya tenido. Eso se está aplicando ya. Lo que pasa que es lo que te digo, cada juego en su campo y en su apartado. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Una más? ¿Os ponéis de acuerdo? Luego hablamos todo lo que queráis, pero... No. Hay un componente, a ver, yo no he implementado ese modelo, pero sí que he hablado con él que lo ha implementado. Hay un componente software que se ejecuta en la CPU, que es el que más le preocupaba cuando estuve hablando con él. A nivel de GPU, de gráfica, no es un proceso muy intenso
él me hablaba de que todo el componente, por ejemplo en memoria, tenía un impacto de 10 megas por cada instancia de streaming de vídeo. 10 megas es bastante, pero bueno, ya ves que consigues unos resultados. Esa explosión de gas que se veía en Battlefield 4 es alucinante. Eso no lo puedes conseguir por ejemplo, esta técnica en generación 3 no se pudo aplicar, porque no había ni la memoria ni los recursos suficientes para hacer ese streaming, ¿vale? Entonces, una buena comparativa que vimos en la DEFCON fue comparar esa misma explosión o la escena que el tío está colgando de la cornisa y toda la explosión de humo que se ve abajo en generación 3 y generación 4. Generación 3 con animaciones de texturas pregrabadas que no responden al entorno y generación 4 con esta simulación de fluidos, de humos y demás tan cañera. La diferencia era muy notable. A nivel técnico, la mayor parte del trabajo se hace en la CPU y sí que hay un componente en GPU, pero que según me dijo el desarrollador era el que menos protagonismo tenía. Ah, no, te había entendido mal. No, hardware cero. No, es todo software, sí, por supuesto. Creí que me preguntabas entre la diferencia de la CPU o la gráfica. No. Las consolas no tienen ningún hardware dedicado para este tipo de... De hecho, esta técnica, que yo sepa, solo se está aplicando en juegos Frostbite. Es decir, ni Microsoft ni Sony han aplicado ningún hardware específico a las consolas para permitir esto. Se hace con el disco duro normal de la consola y con el hardware que trae por defecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado.